Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Únete al Dr. Nick Venditti, cofundador de Inste Global, y a Elliot Reina, pastor de jóvenes en Mundo de Fe, mientras conocemos más a Jesús a través de la Biblia. Hola a todos, gracias por acompañarnos aquí en la Mesa de Jesús. Yo me llamo Elliot, aquí estoy con el doctor Nicolás Venditti como siempre, y estamos aquí enfocándonos ahora en la apologética. Bíblicamente, ¿qué ejemplos tenemos? ¿Qué podemos aprender de cómo compartir nuestra fe? Y el día de hoy vamos a enfocarnos en un pasaje que se encuentra en un capítulo conocido, Hechos capítulo 17, pero vamos a enfocarnos en el primer pasaje hoy. La siguiente semana vamos a ver otro pasaje que también es el más conocido, yo creo que de este capítulo. Pero déjalo, leo rápido y después podemos hablar sobre esto. Y le voy a hacer las preguntas al Doc porque él tiene todas las respuestas. ¿No es cierto? Uy, sí, claro. Pero déjalo, leo. Está en Hechos capítulo 17, los primeros 4 versículos, a ver si puedo pronunciar bien los pueblos, porque a veces aquí batallo. A ver, Hechos 17, versículo 1 dice: después de pasar por Anfípolis, creo que así se pronuncia, ¿Sí? y Apolonía, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Bueno, entonces, Doc, ¿por dónde quieres empezar con este pasaje? Yo sé que siempre le entramos luego, no nos gusta perder tiempo, pero ¿cómo empezamos ahora con este pasaje, hablando de la apologética? Pues más que cualquier cosa, vamos a mirar un poquito lo que es Tesalónica. Era una ciudad libre, lo que se conocía libre, y era una ciudad bastante preeminente en el día de Pablo, obviamente. Y es curioso porque Pablo muchas veces iba a las ciudades, ¿verdad? Pero sobre todo es curioso la metodología que usa. Aquí dice, ¿verdad? Y Pablo entró según su costumbre, fijémonos, su costumbre, en otras palabras, que no era algo nuevo o novedoso, sino que tenía la costumbre de ir a la sinagoga, y nos dice aquí específicamente por 3 días de reposo, en otras palabras, por 3 Shabbat o 3 sábados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las sinagogas? Yo, como dije, ¿verdad? Para mí Pablo fue muy estratégico. No solamente iba a ciudades, pero también notamos aquí que iba a las sinagogas y podemos hacernos la pregunta ¿por qué? Yo creo primeramente porque habían personas ahí que estaban esperando el Mesías. Algunos posiblemente habían oído que Jesús era el Mesías, posiblemente otros no, y vamos a analizar todo eso. Pero la sinagoga era un lugar no solamente de estudio de la palabra, pero también de la comunidad. Pero había muchos eventos que se hacían en la sinagoga. Entonces, aparte de estudiar las escrituras, también era un lugar donde las personas, muchos se casaban, y hacían ceremonias y estudiaban también las escrituras, ¿verdad? Entonces Pablo va ahí. ¿Por qué? Primeramente porque en la sinagoga las personas conocen el Antiguo Testamento, que era la Biblia, en el día de Pablo. Y entonces ese es el puente o el punto de partida para poder hablar sobre Jesús como el Mesías. Y es curioso porque después inmediatamente Lucas nos escribe, ¿verdad? Discutió con ellos basándose en las escrituras. Vamos a notar, ¿verdad? La semana entrante, el próximo episodio, las diferentes técnicas o maneras en las cuales Pablo evangelizaba
o hablaba a personas o defendía la fe. Sin embargo, aquí, estando en la sinagoga, ¿verdad? ¿Por qué no hablar sobre la escritura? Entonces, no solamente hablar sobre la escritura, pero dejarle a las personas saber quién es el Cristo. Y aquí nos dice claramente el mensaje que el Cristo necesitaba sufrir, que también murió y resucitó de entre los muertos. Por eso para mí es tan importante entender este principio, porque es básicamente el mensaje de las buenas noticias, la persona y obra de Jesucristo. Y vemos como Pablo aquí es estratégico, otra vez digo, en la sinagoga, hablándole sobre la Ujú. escritura, pero diciéndole cuál es el mensaje de la escritura. Y claro, cuando habla aquí de necesitaba sufrir, me imagino el pasaje inmediatamente que le venía a la mente tanto a Pablo como a los congregantes era, ¿verdad? Isaías capítulo 53, donde habla del siervo sufriente. Y Mm. creo que hay mucho de aprender de esto. Sí, pues esa iba a ser mi primera pregunta. Aquí cuando dice que les está presentando a Jesús como el Cristo y que era necesario que sufra, ¿cómo? ¿Dónde está? En versículo 3 creo que es. Sí, necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Y mi pregunta iba a ser, ¿qué significaba eso de padeciera, de tenía que Sufrir, sufrir? Um, Eso significaba que tenía que morir, lo que pasó en la cruz, pero ya como más o menos ya explicaste eso de que está en Isaías 53, entonces es más o menos todo eso, ¿no? El sufrimiento que sí, pasó físico, pero también el tomar los pecados y morir. Um, exactamente. ¿Dirías que es lo que significa? Ok, muy bien. Y aquí hay varias veces que usa esa palabra razonó o Sí, explicó, sí, presentó, dio evidencia. Este, am, Eso es aquí lo que estamos usando como ejemplo de la apologética, que es razonar, que es dar evidencia, que es persuadir. Porque aquí en este pasaje lo curioso es que vemos que muchos terminan creyendo, pero no hubo una vez más, un gran milagro. sí, En otros casos sí, ¿no? Que vemos una demostración del Espíritu Santo de una gran manera, donde hay un paralítico que se empieza a caminar o sí. resucitó a alguien de la muerte o algo, pero aquí simplemente está usando el razonamiento. Entonces, ¿cómo lo ves lo que también el razonar, explicar, también es obra del Espíritu Santo? No está peleado con Sí. eso, sino que va de la mano y es algo que Dios y el Espíritu Santo puede usar para que la gente pueda creer. Pues mira, esta serie, ¿verdad? Claro, si hablamos, comenzamos la serie o el fundamento para la serie es Primera de Pedro, capítulo 3 verso 15. Pero sin embargo, lo que estamos mirando esta semana y las próximas 5 o 6 semanas, en realidad estamos mirando una palabra en el griego que es dialegomai, que significa, ¿verdad? Puede ser hablar, puede ser como aquí razonar, conversar, discutir, arguir o instruir. Y esta palabra se usa Mm. 13 veces, aparece en el Nuevo Testamento. Y de las 13 veces, 10 veces aparece en el libro de los Hechos. Y de esas 10 veces que aparece en el libro de los Hechos, aparece en la boca de Pablo, ¿verdad? Como referencia a Pablo en Hechos 9 veces. Estamos hablando aproximadamente más del 60% de las veces que se usa en el Nuevo Testamento es en la boca de Pablo, como él está razonando. Y es lo que estamos viendo aquí. Hay veces que las señales, milagros y prodigios son importantes para adelantar el reino. Eso lo vemos. Pero también hay veces que personas tienen preguntas legítimas. Y Ujú. entonces creo que parte de todo eso, ¿verdad? Es que nosotros primeramente, como dice aquí, y yo no sé cuántas veces voy a tener que repetir esto porque lo repito mucho, ¿verdad? Pero lo digo
como para Pablo, aquí es basándose en las escrituras. Necesitamos ser hombres y mujeres de la escritura, no la fantasía humana, ¿verdad? Aunque nosotros podemos Ujú, discutir y conocer la filosofía, diferentes argumentos. Y por cierto, el próximo episodio vamos a mirar eso un poquito, ¿verdad? Cuando Pablo está en Atenas. ujú, Pero sin embargo, aquí vemos como Pablo basa el argumento, está en el contexto de una sinagoga sobre las escrituras. Y claro, si uno está hablando con alguien y necesitamos ser sensible al contexto, pero el mensaje no cambia, ¿verdad? En el sentido de que ujú, Jesucristo es el único Salvador. No todos los caminos llevan a Dios, sino Jesucristo es el único Salvador. Y la Biblia categóricamente lo afirma. Y hay personas que piensan cuando nosotros decimos eso, ah, qué altivos son ellos. ¿Cómo ustedes se atreven a decir eso? ¿O me quieren insultar o están insultando mi religión? No, no hay nada más lejano de la verdad, sino la Biblia categóricamente nos dice que solamente hay un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Y por eso exactamente vino, porque tú y ujú, yo no podemos, no podemos salvarnos nosotros mismos. Hay una distancia entre el ser humano y la creación eh, y Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha desobedecido y la Biblia es ujú, vamos a decir, el manual para que nosotros podamos entender primeramente quiénes somos nosotros, pero también quién es Dios. Por eso para mí es tan importante, igual que Pablo aquí, ¿verdad? Basándose en las escrituras. Y por eso repito, y yo sé, Elliot, tú también, repetimos tanto a nuestros oyentes y amigos, tanto si conocen como si no conocen a la Biblia, estudia la Biblia. Jesucristo ujú, animó aún los líderes religiosos de su día. Les dijo de una manera bien clara, ustedes o vosotros, dependiendo de la versión de la Biblia, creéis que tenéis la vida, ¿verdad? Y entonces dice, escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí. Entonces, por eso para ujú. nosotros es tan importante esto de conocer bien la palabra, porque tenemos una respuesta basada en la palabra. Y otra vez el Ujú. Espíritu Santo usa la palabra para sembrarlo en nuestros corazones y hacernos reaccionar hacia ella. Sí. Ok, hablando de eso, siempre me he fijado que hay personas que tienen diferentes am, métodos para compartir el evangelio, Sí. ¿no? Hay los que usan el camino de Romanos o El la plan del manera del maestro. maestro, Ujú. el plan del maestro, ándale, esa. Hay diferentes que son bastante conocidos en diferentes círculos cristianos dependiendo de denominación y país. Pero cuando leo la Biblia, veo que siempre es como que Pablo lo hace de una manera distinta, también Jesús, Apolos y los ejemplos que vemos, pero hay algo que siempre tienen en común. Y cosas que he notado es que siempre hablan de la resurrección, siempre. Esa es como que la Sí. clave. Siempre, casi siempre hablan de la cruz y el sufrimiento, como aquí dice, y casi siempre lo conectan con las escrituras, como dice, basado en las escrituras o hace alguna referencia al pacto o a la promesa eh, para entender el Mesías o nuestra necesidad de Jesús. A veces hablan de la creación. Entonces, ¿usted qué diría que es un requisito? Si alguien quisiera compartir el Evangelio hoy, después de escuchar este podcast, dice, ok, ¿qué? A lo mejor no tengo tiempo para explicar toda la Biblia, ¿no? Pero ¿qué es algo que yo necesito que la gente entienda para que puedan entender el Evangelio, aunque sea de manera eh, simple o para iniciar, vaya, cuáles son los requisitos, si esa palabra la puedo Sí. usar, O para lo que alguien pueda esencial. compartir el Evangelio. Lo esencial, ándale, esa es la palabra que estoy buscando. Lo esencial para poder compartir el Evangelio. Pues la persona y obra de Jesucristo para mí es básico, es básico. Sin Cristo no hay salvación. Ahora hay personas Ujú, que dicen, ah, pero yo no nunca he oído de Jesucristo
o esa persona perdida allá en Asia, en una jungla, que nunca ha escuchado de Jesucristo, ¿verdad? Lo que se trata, ¿verdad? Estamos hablando otra vez de cómo Dios puede usar a uno y por eso es el mensaje de las buenas noticias. Si me permite un segundito, hay un bosquejo, ¿verdad? Que creo que nos puede ayudar un poquito a entender y tiene que ver con la P. La Biblia es un libro sobre una persona y esa persona es Jesucristo. Pero también la Biblia Ujú, es un libro sobre un problema. El hombre, el ser humano, está alejado de Dios. Y también es un libro sobre una promesa. Y vemos esa promesa en la mm, obra de Jesucristo, ¿verdad? Entonces yo mm, creo que si entendemos esas cosas, nos ayudan. Y otra vez, como Pablo aquí dice claramente, Lucas, ¿verdad? Basado en la palabra. Por eso necesitamos ser personas de la palabra. Estudiar la filosofía es importante. Estudiar las situaciones políticas, económicas pueden ayudar. Pero el mensaje básico es que hay esperanza en medio de lo que ocurre a través de lo que hizo la persona y obra de Jesucristo. Y es lo que Pablo aquí les habla. Y claro, usa un lenguaje más religioso, ¿verdad? Habla del Mesías, ¿verdad? Porque ellos estaban esperando el Mesías. Estaban esperando el Mesías, muchos como el rey David, ¿verdad? Esperaban un rey que iba a sacar los romanos fuera y que las naciones iban a servir a Israel. Pero sin embargo, es curioso aquí como Pablo dice que era necesario que el Cristo, el ungido, el Mesías, tenía que sufrir. Y otra vez hace referencia aquí en realidad a Isaías capítulo 53, el siervo sufriente. Entonces, mm. para mí es súper importante que miremos cómo podemos, no quiero usar la palabra colar o meter a Jesucristo en el argumento, pero buscar maneras donde Cristo es la respuesta. Es como algunos dicen, es que Cristo es la respuesta. Y lo es. No hay otra respuesta. No hay otros Ujú, Mesías, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Y hacerlo, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, 3, versículo 15, con mansedumbre. Y notemos aquí como Pablo, ¿verdad? Les habla y les anuncia de una manera con mansedumbre en realidad, ¿verdad? Otras veces ujú. Pablo es un poco más fuerte en cuanto al mensaje y es lo bonito que vamos a mirar en esta serie, cómo él adapta el mensaje, pero no cambia el mensaje. El mensaje sigue siendo Cristo, su muerte, resurrección y la necesidad del ser humano de ser salvo a través de Jesús. Así es. La metodología puede cambiar dependiendo Sí. del contexto, Ujú. pero el mensaje nunca. Nunca no había escuchado eso, me gustó mucho. La persona, el problema y la promesa. La persona hablando de Jesús, que ahí tienes que hablar de la resurrección, la cruz, el problema, nuestra necesidad de Jesús, nuestro pecado que Sí. causó que necesitamos un Salvador, pero la promesa que ahí podemos hallar en Jesús, nuestra fe, nuestra confianza, arrepentimiento, que es por gracia, no es por obras. Ahí es una manera muy fácil de recordar eso. Persona, problema, promesa, todo basado en las escrituras, como Exactamente. también siempre repetimos. Este, una pregunta, Doc, más o menos en este tema. He escuchado a muchas personas hablar sobre el pre-evangelismo. Es un Sí. término que he escuchado que unos que usan hablando de, por ejemplo, hubo un comercial para aquellos que les gusta el fútbol americano, hubo un comercial que se hizo viral porque cuesta mucho dinero hacer un comercial que salga en el Super Bowl, se llama, en el campeonato del fútbol americano, y hubo un comercial cristiano ah, hablando de Jesús nos entiende y ha estado en las redes sociales porque mucha gente dice, no, pues no compartieron el evangelio puro. Otros dicen que es medio ambiguo y por eso dejó como que mucho lugar para que no se interprete bien. Es un ejemplo, uno de varios que dicen, bueno, es que no, la meta no era compartir el evangelio, la meta era
dar un interés para que la gente pueda tener conversaciones de eso. ¿Usted qué opina de eso? Como vemos aquí Pablo, o ejemplos bíblicos, pero también con su experiencia como misionero, Doc, ¿usted piensa que debemos simplemente compartir el evangelio o si hay lugar para ese pre-evangelismo, digamos? Pues en realidad son los dos, y déjame explicarte el por qué. Eh, claro, estamos hablando de un anuncio de 30 segundos que costó solamente esos 30 segundos $7 millones. Es mucho dinero. Wow. Y Sí. entonces, sí, aparte de producirlo, ¿verdad? Ujú. Entonces estamos hablando de mucho dinero. Y claro, hay personas que dicen, ay, con $7 millones podemos hacer mucho más, etcétera, etcétera. Pero yo creo, por lo menos en cuanto este anuncio, ¿verdad? Y preevangelismo, es cuestión de sembrar. En otras palabras, hay personas que en realidad nunca han escuchado el nombre de Jesús o entienden nada de Jesús o nada, nada, nada de la Biblia. Y los anuncios son muy profesionales, están muy bien hechos, ¿verdad? Y creo que es como el entremés. ¿Sabe? Cuando uno está comiendo y te sacan un entremés, ¿verdad? Y uno dice, Sí, sí. una probadita, ¿verdad? O antojitos, dependiendo Ajá. del país, ¿verdad? Te abre el apetito un poquito, ¿verdad? Claro, hay los que dicen, El pero no es panecito. todo el mensaje. Exactamente. No es todo el mensaje, no lo es. Pero hay personas que uno no puede hablarle o explicarle o decirle, mira, es que la Biblia dice eso, si ellos nunca han leído la Biblia, no conocen la Biblia o son reacios a la Biblia. Entonces depende, y por eso creo que esta serie que estamos haciendo es tan importante, porque vamos a ver diferentes métodos, metodologías, para decirlo de una cierta manera, contextos. El próximo episodio vamos a ver cómo Pablo en Atenas, en vez de hablar como aquí en la sinagoga del Cristo, hablar en el sentido de las escrituras, mira, la Biblia dice esto, etcétera, el Mesías, ahí habla en un contexto muy diferente, habla sobre el Dios no conocido, ¿verdad? Entonces, para nosotros necesitamos entender que ese anuncio no es completo en la presentación del Evangelio, pero para la persona, y aparte, noté después del anuncio, se reportó que muchas personas estaban googleando o usando Google o Google, dependiendo del país, ¿verdad? Como se pronuncia, de quién era Jesús. Entonces, en ese sentido, es Ujú. algo parecido como lo que Pablo dice en Corinto, ¿verdad? Pablo dice que Apolo sembró, Pedro también, pero el que da el crecimiento es el Señor. Entonces, aún un anuncio ahí que nos presenta todo el Evangelio, sin embargo, nos ayuda como un anzuelo, vamos a decir, cuando uno va a pescar, ¿verdad? A ver si alguien engancha, si un pescado engancha y podemos entonces pescar, ¿verdad? Por eso, para mí no es uno o Ajá. lo otro, sino entender la limitación de eso. Y aún si miramos aquí mismo, ¿verdad? En el verso número 5 la reacción, ¿verdad? Porque en verso 4 que leíste dice, algunos se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos, ¿verdad? Temerosos de Dios, en Ujú. otras palabras, simpatizantes que asistían a la sinagoga, y muchas de las mujeres principales, mujeres de influencia. Pero fijémonos en el verso 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vemos que siempre hay personas que son reacias, siempre hay personas que rechazan y no quieren saber. Algunos aún son bien contra el Evangelio, como notamos aquí. Y pasa hoy en día. Hay países, ¿verdad?, que uno no tiene la libertad de poder predicar el Evangelio o persuadir.
o poder dar un tratado en una calle, ¿verdad? Entonces, Ujú. para mí es importante entender no solamente el anuncio del Super Bowl, pero también la necesidad de que uno pueda profundizar un poquito más, pero otra vez basado en la escritura. Claro. Sí, no, aquí definitivamente fueron muy, reaccionaron de una manera negativa. Creo que quejamos a veces que hay persecución hoy en día, pero si te están arrastrando fuera de tu casa y eso creo que es un nivel que no hemos visto aquí, al menos en los países que, que están en el oeste. Pero cuando leo pasajes así, cuando veo la reacción, como bien dices, Doc, de que hay unos que creyeron, griegos, judíos, mujeres importantes, mujeres principales, aquí dice mi versión, pero después hay unos que no. Y hay unos que no Sí. solamente no creyeron, sino que mostraron un enojo, fueron hostiles hasta hacia el mensaje. Y los Y eso mensajeros. leían, y los mensajeros, sí, que sufrieron por ello. Cuando leo Hechos me doy cuenta de por qué a veces Pablo dice lo que dice en sus cartas, ¿no? A veces como que le da más peso a sus palabras porque veo que no solamente lo conocía teológicamente, sino que también lo vivió Sí, con su experiencia. Pienso en, por ejemplo, a ver, Romanos capítulo 1, versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces, cuando él dice, hay gente que conoce la verdad, como que está en ellos, pero la restringen, no quieren la creerla. rechazan, Y yo exactamente. pienso, la rechazan. Y la imagen que me acuerdo que escuché de un maestro es que es como si fuera un balón de fútbol que está lleno de aire y lo quieres sumergir bajo el agua de una piscina o algo así, donde el balón quiere salir a la superficie por el aire que está dentro del balón, está siempre luchando para salir a la superficie, pero ahí estás con tus manos, como aquí dice, como dice el versículo 18, lo acabo de leer, restringen la verdad, lo está sumergiendo y con Sí. sus fuerzas no permiten que salga la verdad, aunque ahí está queriendo salir. Y pues cuando leo estos pasajes como acabamos de leer en Hechos, veo que Pablo lo vio de primera mano, Sí. lo vivió, sintió el enojo, lo arrastraron, lo golpearon, lo encarcelaron y a pesar de que él está aquí explicando, dando evidencia, presentando la verdad, hay gente que simplemente va a rechazar la verdad. Ujú. Este, Totalmente. y entonces yo creo que siempre recordando que, como hablamos el episodio pasado, que es obra del Espíritu Santo, Sí. últimamente que va a hacer que la gente crea en esto. Pero para terminar, Doc, no sé, algo más que quiera mencionar de este pasaje, hablando de este Pues tema. Pues para mí lo más importante es que estemos dispuestos a poder responder, ¿verdad? A las personas que tengan preguntas y hay muchas personas. De verdad, creo que hay veces que podemos mirar al mundo siendo hostil hacia nosotros, pero también es necesario entender que hay muchos que tienen preguntas legítimas. Están buscando, ¿verdad? Como por ejemplo Ujú, el eunuco en el libro de los Hechos también, ¿verdad? Creo que es capítulo 8. El eunuco, ¿verdad? Estaba leyendo la escritura y no entendía y Felipe llega al lado de él y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie no me explica? Entonces hay muchas personas que sí quieren, tienen sed y hambre, puede ser de la ujú. Biblia, puede ser de Dios o tienen preguntas y nosotros como creyentes necesitamos responderles a ellos de una manera equilibrada en la Biblia y de una manera con amor. Bien dicho, Doc. Bien dicho. Últimamente mostrando el corazón de Jesús. Y sí, pues ojalá eso sea de bendición y edificación para ustedes, los que escuchan. Como siempre, los animamos que sigan aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Aquí estamos siempre como Exactamente. estudiantes de la Biblia, que puedan estudiar la Biblia como
hemos dicho, hay muchos recursos ahora en línea, ya no hay excusa en sí. Antes era, pues no tengo dinero para los libros o la escuela, ahorita hay tantos recursos en línea. Hemos mencionado unos como el Dr. Nick tiene su otro canal de YouTube que es Tesoros Diarios, donde te ayuda a estudiar la Biblia cada día con un plan de lectura y enseñanzas cortas. Y entonces, y pues con este contenido también, si fue de bendición para ti, gracias por compartirlo con otros y por su apoyo que nos mantiene animados para continuar con esto. Pues gracias, Doc, y estoy emocionado para nuestro próximo episodio, ahora sí viendo más eso de la contextualización, de cómo compartir defendiendo de donde estamos ahí en Hechos capítulo 17. Entonces, que Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. Bendiciones. Adiós, Elliot.